Son manos grandes, protectoras, creadoras y trabajadoras. Son las manos de Juan Peralta, un paciente de acromegalia, una enfermedad catalogada como rara. ¿Cómo le ha afectado en su vida de todos los días? Bastante. Pérdida de mi trabajo, pérdida del hogar, murmuraciones en la calle, nos ven como unas personas diferentes. O sea, no se da cuenta la gente que nosotros no nacimos así, sino que por nuestra enfermedad nos deformamos nuestra carne. Según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad rara es aquella que afecta a 5 de cada 10.000 personas, pero el término puede ser no tan exacto si se suma el número total de pacientes a nivel mundial. Se calcula que al menos 250 millones de personas padecen un trastorno poco común. La OMS sugiere que existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras o huérfanas, de las cuales 4.000 no cuentan todavía con un tratamiento curativo. Son personas, seres humanos que piden a la sociedad esa oportunidad legítimamente ganada, esa de ser parte de ella. Bienvenidos todos a este miércoles de ceniza en Al Mediodía a través de Ecuador TV. Como siempre aquí trayéndoles temas especiales en esta semana corta en la que estamos seguros también nos van a acompañar. ¿Vale? ¿Qué tal, Arturo? Amigas y amigos, bienvenidos. Esto es Al Mediodía y como siempre tenemos un tema de interés para usted y para toda su familia. Así que le invitamos durante esta hora a sintonizar Ecuador TV. Quiero preguntarte yo, ¿qué hiciste en el feriado? ¿Cómo la pasaste? Un clima frío en la capital. Frío en la capital, llovió muchísimo, pero bueno, descansando, que también es importante. Y qué bonito ver a través de las redes sociales, de nuestros espacios de noticias también, cómo la gente se fue a los lugares turísticos, sobre todo de Esmeraldas y de Manabí. Por supuesto que sí, un poco a salir del frío que hubo en estos días también en Quito. Muchas lluvias se pronosticaba también para esta semana, así que tengan mucho cuidado. Siempre salga con paraguas. Les contamos un poco del fin de semana. Bueno, yo estuve por ahí también con mis amigos, con mi familia, pero el domingo vimos los Oscar. No sé si viste la entrega de los premios Oscar. ¿Era el Oscar o el Miss Universo? Creo que todos nos confundimos un poco al final porque nuevamente se equivocaron. Para quienes no lo vieron, bueno, les recomendamos que lo vean en internet también, para que vean que en todos lugares se cuecen habas, es decir, hasta en las mejores familias pasa, Vane. Entiendo que la PricewaterhouseCoopers fue la que se adjudicó el error. Siempre dicen que pues hacen 2 sobres por cada categoría, pero el uno se lo reservan para un tema de contabilidad y ese es el sobre que le dan a Warren Beatty. Él también pues estaba un poco desconcertado, pero no fue culpa de él, fue culpa de la empresa pues que estaba haciendo el conteo de las nominaciones. Por supuesto que sí, Donald Trump también fue parte de ello. Él escribió en su Twitter después que por fijarse tanto en política, bueno, descuidaron en cambio algo tan importante como esto. Unos premios, sí, que estuvieron también llenos de polémica. Bueno, así que usted decidirá ya cuando vaya a las salas de cine cuál es la mejor película para usted. Lo que sí es que para todos los gustos. Por supuesto que sí. Con esa noticia que también nos llamó un poco la atención, ahora sí arrancamos a hablar de este tema, el tema de las enfermedades raras. Veíamos en el intro un poquito de cifras, Vanessa, que es una enfermedad rara, ¿no? Sí, hay unas estadísticas, eso sí, hay que decirlo, varía por cada región, pero son entre cada 5 personas, entre cada 10.000 habitantes los que tienen este tipo de enfermedades que son poco comunes, también denominadas huérfanas, pero usted debería saber que aquí la Constitución de la República ampara este tipo de enfermedades a las personas que las padecen con algunas, la normativa, pues que son grupos de atención prioritaria. Por supuesto que sí, desafortunadamente nos falta muchísimo conocimiento. Si a veces de las enfermedades comunes y que vemos tanto no sabemos de lo que se tratan o cómo tratarlas o cómo tratarles nosotros a quienes tienen esa enfermedad, imagínate lo complejo que es vivir con una de estas enfermedades raras, ¿vale? Esto a propósito de que el 29 de febrero fue el Día de las Enfermedades Raras. En el reportaje también vamos a verlo por qué se escogió esta fecha, así que ¿te parece si ya empezamos, arrancamos con este programa tan importante que le dedicamos a estas personas, que tal vez son pocas, pero son importantes para la sociedad? Por favor, entonces, atención todos al siguiente reportaje.
Según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad rara es aquella que afecta a 5 de cada 10.000 personas, pero el término puede ser no tan exacto si se suma el número total de pacientes a nivel mundial. Se calcula que al menos 250 millones de personas padecen un trastorno poco común. La OMS sugiere que existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras o huérfanas, de las cuales 4.000 no cuentan todavía con un tratamiento curativo. Pero además de la prevalencia, la alta mortalidad es otra característica de este tipo de patologías. El 90% es de carácter discapacitante. La mayoría son genéticas y están presentes en toda la vida de una persona. Los síntomas pueden no aparecer inmediatamente y varían no solo según la enfermedad, sino también según el paciente. La mayoría de las enfermedades afectan a más de un órgano vital, presentan un alto grado de complejidad diagnóstica, tienen un curso clínico crónico y son progresivamente debilitantes. A pesar de que la esperanza de vida de estos pacientes está significativamente reducida, en algunos casos pueden llevar una vida relativamente normal si su diagnóstico fue temprano y si son constantes en el tratamiento. Por lo general, son enfermedades genéticas, pero el componente ambiental nunca puede ser excluido. ¿Pero cuál es la situación en nuestro país? En Ecuador, una encuesta realizada en 2012 por la misión Manuel Espejo identificó un total de 3.500 personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. La protección a este grupo de la población está contemplado en la Constitución de la República, que en el artículo 35 determina que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. El Ministerio de Salud catalogó como enfermedades huérfanas a 106 trastornos, entre ellos talasemia, hemofilia, hipertiroidismo congénito, albinismo, galactosemia, fibrosis quística, esquizofrenia, autismo, lupus, artritis reumatoide juvenil. El Día de las Enfermedades Raras fue establecido en 2008 con el propósito de generar conciencia sobre este tipo de afecciones y mejorar el acceso al tratamiento. Se escogió el 29 de febrero por ser un día no muy común y en años no bisiestos se celebra el 28 de febrero. Día no muy común, pero para generar conciencia. Entonces, este programa está dedicado para las enfermedades raras para aquellos pacientes y sus familias. Así que hoy están acompañándonos, como siempre, dos expertos que nos ayudarán a despejar las dudas que tenemos respecto de este tema. Muchísimas gracias al doctor Milton Gijón, él es genetista. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos acompaña también Eliezer Quispe, presidente de la Fundación Ecuatoriana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal. Gracias a los dos por compartir con nosotros este espacio, pero es momento de abrir entonces el contacto telefónico. Claro que sí, porque como siempre el invitado más importante es usted que nos está viendo del otro lado de la pantalla, 3970-822 o 3970-803. Estamos aquí para despejar sus dudas. ¿Se siente identificado? ¿Ha escuchado algunas de esas enfermedades que pusimos en el reportaje? Bueno, todas esas son catalogadas de enfermedades raras, a pesar de que las hemos escuchado, algunas de ellas con alguna frecuencia. Vane, las enfermedades raras, habría que preguntarles también a los doctores y quizás un poco abrir ahí ya la conversación. Y es, ¿qué le hace a una enfermedad que sea rara? Doctor Gijón, por favor. Es conveniente aclarar que se denomina una enfermedad rara porque en cada entidad son pocos los afectados. Un ejemplo, la fibrosis quística que mencionaron es una enfermedad rara. De esa fibrosis quística, voy a inventar un número, en el Ecuador hay 200. Por ese número se hace una enfermedad rara. Pero ahora mismo hay más de 7.000, cerca de 8.000 enfermedades raras debidamente establecidas. Y si nosotros subamos los individuos que están afectados por cada una de esas entidades, entonces son centenares. 250 millones, hablaba la Organización Mundial de la Salud a nivel planetario, ¿no? En el Ecuador las cifras no están muy claras porque hay un enorme subregistro. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha reconocido aproximadamente 106 enfermedades raras en el Ecuador. Sin embargo, en 20 años, cuando yo diagnosticaba genética en el Hospital Baco Ortiz, pude establecer perfectamente cerca de 400 diagnósticos en niños
y pacientes en general provenientes de todo el Ecuador, por lo que es necesario que se puedan actualizar los registros y sobre todo tener una fuente confiable donde se pueda diagnosticar, hacer el seguimiento para nosotros poder cuantificar y luego catalogar diagnóstico por diagnóstico a los ecuatorianos así afectados. ¿Podría ser, Eliezer, entonces que estas 106 son las más comunes dentro del territorio nacional, dentro de las raras las más comunes o no necesariamente? No, realmente estas 106 enfermedades que tiene un listado, el Ministerio de Salud fue creadas única y exclusivamente para que sean acreedores del bono. Y otra cosa que a nosotros no nos es muy, siempre le estamos citando como enfermedades raras. En todo el mundo estamos buscando la terminología que más se adapte. Claro. Realmente esto de enfermedades raras viene desde Europa. Nosotros buscamos que sean enfermedades de baja prevalencia o poco frecuentes. Tampoco nos gusta lo que sucede aquí en Ecuador, que a estas enfermedades se les ha determinado como enfermedades catastróficas. Eso liga directamente a un costo. Y al ligar a un costo, pues el Estado nos da un viserazo y nos deja por fuera. Podría ser también que el lenguaje a veces es un poco peyorativo, ¿no? El rato que ya nosotros decimos es raro, es catastrófico, es diferente, es huérfano. ¿Ponemos al paciente tal vez un poco al margen de la sociedad, doctor? Vanessa, yo debo enfatizar el hecho de que las personas que tienen enfermedades raras, que padecen estos trastornos, la mayor parte, por no decir todos, son hijos de padres sanos. Es decir, no es necesario estar afectado por una enfermedad rara para tener en la descendencia esta enfermedad. Así que quienes nos están viendo y oyendo, el taxista, el abogado, el arquitecto, la ama de casa, todos están en riesgo de tener en la descendencia enfermedades raras de acuerdo a las leyes de la genética. Es decir, nadie debe de pensar de que, bueno, las enfermedades raras ocurren en tal persona o a mí no me pasa eso. Todo lo contrario, quienes nos están oyendo y no tienen enfermedades raras, pueden tener en su descendencia enfermedades raras. Doctor, y viceversa, si es que una persona afectada con una enfermedad rara tiene un hijo, ¿tiene más posibilidad de que ese hijo nazca afectado? Depende de la modalidad de herencia. Por ejemplo, en el albinismo, para poner algo común, todos han visto una persona con albinismo, es decir, aquellas que carecen de pigmento. Los albinos son siempre hijos de padres sanos en cuanto al color de su piel. Es decir, hay un gen que está en la mamá, hay otro gen que está en el papá, se juntan los dos genes en el descendiente y este gen alterado, al estar en doble dosis, provoca el albinismo. Pero un albino no tiene hijos albinos. Tendría que, a no ser que tenga hijos con otro albino. Y entonces, las leyes de la genética lo expresan de esta manera. Ahora, yo quiero referirme a un hecho sustancial. Voy a poner dos ejemplos. Hay una enfermedad rara que está siendo diagnosticada con alguna frecuencia en el Ecuador y es el síndrome mariposa. No sé si, Vanessa, tú has tenido en tus manos un ala de mariposa. Muy frágil. Es muy frágil. Entonces, esa fragilidad del ala de mariposa traduce el síndrome que se llama síndrome de mariposa, porque la piel de estas personas así afectadas es en extremo lábil. Y el caso es que si un niño se saca la manga de su camisa, la piel sale con camisa y todo, como se dice, dejando la carne viva. Y si se sienta, pues la piel queda en el asiento. Es decir, este es un síndrome muy doloroso. Y otro que es muy conocido en el Ecuador son los niños de cristal, aquellos niños que se rompen los huesitos con el menor golpecito e incluso caricia. Esa es la osteogénesis imperfecta. ¿Por qué cito yo estos dos ejemplos? Porque pese a que en el Ecuador están escritos una serie de preceptos legales, no se los cumple. Es decir,
aquello de la atención primaria para un discapacitado de origen genético, salvo poquitos casos, el resto está en el abandono. Además, aparte de que estas enfermedades son de difícil diagnóstico, la recurrencia, es decir, evitar que sucedan nuevos casos es un deber y en el Ecuador no lo podemos hacer porque pese a que nosotros, algunos genetistas y muchas personas, venimos desde hace años reclamando la concepción de un Centro Nacional de Genética, no se lo ha hecho. ¿Por qué? No lo sé. Entiendo que hace falta más sensibilidad y responsabilidades en las autoridades de salud. Con esa idea nos quedamos y para seguir hablándola, además, queremos darle la bienvenida, pero a nuestra primera llamada. Rosa Castro es quien nos llama ahora. Bienvenida, Rosa. Por favor. Buenos días, felicitándoles por el programa. Quiero hacerle una consultita al doctor. Adelante. Mi hijita tuvo trillizos, fueron bien prematuritos, pero el varoncito le daba espasmos y aparte de eso tiene síndrome de West. ¿Puede tener alguna enfermedad rara él? Muchas gracias, doña Rosa. Gracias, buenas tardes. No le oí bien. Rosita sigue ahí de todos modos, pero lo que dice es que tuvo trillizos y uno de ellos, los tres fueron prematuros, los tres trillizos, pero uno tuvo síndrome de Wood. ¿Puede tener esa persona enfermedad rara? Esa es una enfermedad rara. Ya, per se. Es una enfermedad rara. Ahora, nosotros lo que tenemos ahí que hacer es la confirmación diagnóstica vía genética. Para eso, nosotros que estamos haciendo el diagnóstico, entiendo que pueden llamarle a la señora, darle mi teléfono para yo ayudarle. En la fundación que con el IESER y todo vemos estos pacientes. Nosotros los atendemos gratuitamente, ¿verdad? De manera que la señora puede hacer esta consulta sin ningún compromiso para ayudarle. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, entonces ya lo sabe Rosita, por favor, para que vuelva a llamar y que la producción le tome sus datos. Eliezer, el doctor Gijón hablaba sobre un abandono de los pacientes con enfermedades raras. Primero vámonos un poquito más allá y cuál es la realidad de una familia que al interior de su seno pues hay un paciente o hay una persona que está teniendo este tipo de trastornos. Bueno, sí, primeramente aquí en el Ecuador se le ha visto a estos pacientes simplemente en su etapa terminal como un discapacitado o cuando ya tiene una discapacidad manifiesta, externa. Muchas de estas enfermedades debo decir que no se manifiesta inclusive externamente. Por lo tanto, estas personas son las que realmente están en riesgo su vida y cualquier momento fallecen e inclusive sin llegar ni siquiera a un diagnóstico, un dato estadístico. Fallecen sin saber por qué fallecieron y resulta después que tenían alguna enfermedad. Es una problemática. Ahora, en concreto, cuando se tiene una persona con esta problemática, requerimos de 5 personas adicionales por una persona, ¿sí? Cuando ya se incapacita. Los problemas aquí, ahí sí son catastróficos porque realmente la economía no alcanza para nada. Son de difícil diagnóstico, su tratamiento es costoso, no solamente el tratamiento que necesitan específicamente por las enfermedades que ya tienen tratamiento. También requieren de cuidados paliativos. No existen centros de cuidadores específicos, es decir, se vuelve un problema social. Y cada vez que nosotros vemos que estos chicos han dejado de tener un diagnóstico, un tratamiento, se va su vida comprometiendo con distintas incapacidades, lo cual a futuro le hace que el Estado gaste más en esos chicos que lo que hubiera hecho desde inicio con un diagnóstico temprano. Así es. Bueno, tenemos otra llamada en espera. Aníbal Manzano nos llama desde Quito. Aníbal, ¿cómo está? Buenas tardes. Aníbal, ¿cómo está? ¿Me confirma si está en la línea todavía? Aníbal nos llama desde Quito. Aníbal, ¿le escuchamos? No, bueno, ojalá que se pueda comunicar nuevamente. Profundicemos en este aspecto entonces. Además de que la enfermedad por sí es complicada, el tratamiento también es costoso. ¿Hay algún inconveniente en el que de las 106 enfermedades que están contempladas en la Constitución, a nivel de adquisición de medicamentos, el que no estén catalogadas ahí también dificulta para la familia?
Si son 106 la que reconoce el Ministerio de Salud y hay cerca de 400, ya se produce un desfase. Ahora, el tratamiento de las enfermedades raras es un asunto bastante complicado. La mayor parte de las enfermedades de estas enfermedades no tienen una curación definitiva. Y este es el hecho por el cual las personas así afectadas en el Ecuador no acceden al tratamiento, porque el ministerio exige que el paciente o alguien compruebe la eficacia de un medicamento para comprarlo. Es decir, algo verdaderamente insólito. Nosotros no tenemos este centro de genética todavía. Por lo tanto, el tratamiento de los pacientes con enfermedades raras en el Ecuador es un verdadero suplicio. A propósito de eso, también genetistas es una especialidad rara, ¿no? No hay muchos. Es una especialidad rara y hace tiempo se decía que la genética es la ciencia de lo raro. En el Ecuador habemos ahora ya por lo menos una docena de médicos genetistas que Menos estamos... de uno por provincia. Sí. En este caso, el tratamiento de las enfermedades raras es excesivamente costoso. Le voy a poner un ejemplo. El último tratamiento para la fibrosis quística está alrededor de unos $200,000 anuales. Y para poder escoger el tratamiento hay que hacer un estudio genético del paciente para ver si ese fármaco es indicado para esa persona. Cada tratamiento tiene que ser individual. Es individual. Entonces, hoy sabemos que las mutaciones que se producen en los diferentes pacientes con fibrosis quística hace que para un fármaco esta persona sea sensible, pero para ese mismo fármaco esta otra sea resistente. Entonces, cada vez más. El tratamiento de las enfermedades raras exige que el Ecuador evolucione y que por fin se haga el Centro Nacional de Genética, que además nos va a permitir establecer diagnósticos certeros. Cuando hicimos la misión Manuela Espejo, muchísimos pacientes quedaron con diagnóstico clínico, sujeto a la comprobación con exámenes de ADN y de biología molecular, que no se lo ha hecho hasta ahora. Es decir, se hizo un diagnóstico, pero no se ha dado el siguiente paso, que es el tratamiento. Doctor Eliezer, y yo quisiera continuar hablando, vemos que son esas las falencias, pero ¿qué puede hacer hoy por hoy una persona que ya es diagnosticada o que empieza a sufrir una enfermedad rara? Porque no necesariamente cuando en los primeros años de vida uno sabe que tiene la enfermedad rara. Hay algunas que se presentan a partir de los 30 años. Bueno, lo que debe saberse es que existe una norma jurídica al cual le asiste al paciente y tiene que saber aplicar. El asunto a nivel nacional ha sido que nosotros tuvimos la ley 67 para enfermedades raras o huérfanas o catastróficas, que fue así llamada, el enero del 2012. Y si estoy bien, en septiembre del 2012 hubo la otra ley para las discapacidades. Desgraciadamente, esta ley nunca fue dada a conocer. Y quisiera presentarles por primera vez, creo que se entere que existe esta ley, la ley 67, ¿no es cierto? Se llama así, o textualmente, Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud, Ley 67, para incluir el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas. Como les decía, estos términos no nos gustan mucho porque no nos liga, pero internacionalmente las enfermedades son raras o de baja prevalencia o poco frecuentes. Eso es. El término catastrófico es muy ecuatoriano, como decía, para ligar a un costo. La Ley Orgánica de Discapacidades, sin embargo, que tiene 117 artículos en los cuales se ve que se trabajó mucho exclusivamente por un grupo muy gremial. Sin embargo, la ley nuestra, la ley pequeña, tiene apenas 6 artículos y qué pena que nunca se divulgó ni se les aplicó. Aquí está la parte donde nosotros podemos sustituir. Está en el registro oficial desde el 2012. Nunca se dio a conocer esta ley
porque la gente puede aplicar y es lo que nosotros hemos podido o hemos dar ayuda tenido jurídica que para hacer. que sepan cuáles son sus derechos en este caso. Exactamente, no solo por eso, sino que la misma Constitución, entre varios artículos, hay uno adicional que es el 47, que dice que el Estado prevendrá las discapacidades, que creo yo que lo primero que debemos dar importancia no es a la discapacidad, tenemos que ver sobre esto, sobre cómo mitigar desde el inicio personas que pueden tener esta problemática desde el nacimiento. Lo primero es que todos conozcamos que existe esa ley y segundo, si es que alguien, bueno, está involucrado de alguna manera, conocérsela de memoria para poder aplicar los derechos. Sí, aplicar los derechos, cosa que hemos tenido que hacer nosotros para de alguna forma ver cómo el ministerio hace pues posible la medicación de un grupo de niños. En general se ha tenido que demandar, inclusive lo cual es vía Defensoría del Pueblo, para que se pueda dar un tratamiento, cosa que hasta ahora no se ha cumplido. Y quisiera acotar una cosita más. ¿Cómo podemos ir más allá en este sentido de prevención si apenas tenemos en el programa Pie Derecho, simplemente se hace 4 enfermedades? Cuando en otros países se está llegando a 100 y pico de enfermedades. No quisiéramos llegar a tanto, pero sí por lo menos que esto camine y que esto tenga otro perfil ya futurista. Que podría ser. Tenemos una llamada telefónica que llega desde Machachi. Elaine, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos. Gracias, felicitándoles por el programa. Muchas gracias. Mi pregunta era para el doctor. A mí me diagnosticaron lupus hace aproximadamente 11 años, pero nunca hubo un diagnóstico con exámenes, sino solo clínico, por todo lo que me pasó. Tuve problemas de corazón, tuve problemas en mi cabeza, en mis articulaciones, y por eso me diagnosticaron lupus. Aparte de eso, yo tengo marcapasos, y esa es mi consulta. ¿Cómo poder saber si en realidad tengo esta enfermedad? Gracias, Elaine. No cuelgue, por favor. De pronto, doctor Gijón, quiere hacerle alguna otra pregunta. Indudablemente el lupus no es precisamente una enfermedad genética. Hay algunos componentes génicos involucrados en el lupus, pero más bien está dentro del orden de la autoinmunidad fallida. Son enfermedades autoinmunes que se denominan así. Y lo que debe hacer la señora es consultar un servicio de medicina interna en cualquier hospital. En el Eugenio Espejo hay médicos internistas de primera calidad y pueden hacerle una ayuda a la señora. Además de la parte clínica, que entiendo es la preocupación de ella, porque clínicamente los médicos le han dicho tiene esto. ¿Hay alguna otra forma de comprobar que tiene lupus, algún marcador, alguna... Genéticamente usted dice que no. Lo que pasa es que en el lupus las manifestaciones clínicas son muy diversas. Es una gama de manifestaciones clínicas que puede manifestarse en hipertensión, en la piel, en el carácter, es decir, se necesita una valoración por medicina interna para llegar a ese diagnóstico, en el caso de la señora. Con esa respuesta le vamos a dar la bienvenida a Delinda, quien nos llama desde Cuenca. Bienvenida, Delinda. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, yo tengo una nena de 9 años que padece de esclerosis tuberosa. Los médicos que le han tratado a ella me han dicho que es una enfermedad demasiado rara, es una enfermedad degenerativa. Hace unos 2 años atrás a ella le hicieron una resección de un tuberoma, le hicieron una craneotomía y ella padece en la cabeza varios tumores más. Cuando recién le diagnosticaron la enfermedad tenía también tuberomas en el corazón. Los médicos que me explicaron sobre la enfermedad de mi hija me dijeron que es una enfermedad demasiado rara. Cuando yo acudo a buscar ayuda, la gente que le ve a ella me dice que esa no es una enfermedad rara. Mientras la nena no presente síntomas, no podemos diagnosticarle como una enfermedad rara. ¿Qué me puede decir usted al respecto, doctor? Gracias, Delinda. La esclerosis tuberosa es una enfermedad rara, es una enfermedad genética y tiene que ser valorada por un genetista. Es el genetista el que tiene que examinar a esta niña y establecer la existencia o no de esta entidad. Doctor, no le queda otro camino que buscar un genetista.
Doctor, un examen, un mapeo genético, no sé si ese es el término adecuado, ¿qué precio la- podría tener o se hace a nivel esclerosis público también? tuberosa, el diagnóstico es clínico fundamentalmente. De manera que hay que hacer un examen en genética clínica para la esclerosis tuberosa. ¿Eso se puede hacer a nivel público o esto es algo que se hace a nivel privado y qué costo tendría? Infelizmente no hay servicios de genética clínica que yo conozca en los hospitales públicos. El único que había en el Baco Ortiz se lo cerró cuando yo salí del hospital. No se ha vuelto a hacer un servicio de genética. Pero le podemos ayudar a la señora de manera particular, igual, tal como le dije a la otra persona. Yo puedo hacerle esa examinación y ver si realmente se trata de la esclerosis tuberosa. Muchísimas gracias, doctor. Ojalá que nuestra amiga televidente haya dejado los datos, Arturo, pues para cumplir con este Esperamos que sí, procedimiento. si no el llamado me acaban de ratificar que sí lo tenemos, así que una gran noticia para la señora a quien le podremos dar una mano. Adelinda, les agradecemos por toda su sintonía, por sus decenas de llamadas. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, pero volvemos con muchísima más información. No se vaya y llámenos. Miércoles, el primer día del mes de marzo del tercero de este año 2017, estamos hablando de las enfermedades raras. Muchísimas gracias por su sintonía, pero también por sus llamadas. Tenemos a continuación una que llega desde la ciudad de Quito, Marcia Aguirre, desde Guayaquil. ¿Cómo está, Marcia? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuál es su inquietud, Marcia? Buenas tardes, ¿cómo están? Agradeciéndole siempre por sus programas, porque estoy muy atenta a todos sus consejos, pero sobre todo tengo una pregunta para el doctor. Mire, yo cuando me casé con mi esposo, le veía a él que como que le temblaban las manos, pero luego cuando ya tuve mis hijos, desde tempranas edades vi que les temblaban las manos, he acudido a doctores y les he preguntado de qué se trata, o sea, de qué se puede tratar, pero también esta situación también veo en los sobrinos de parte de la familia de mi esposo. Entonces yo quisiera saber a qué se debe el temblor de las manos de los niños, porque en este momento ellos ya son adolescentes, tienen 17, tienen 19 y 21 años y todavía siguen con eso. Doctor, tal vez quiere hacerle alguna pregunta a Marcia. Sí, definitivamente estos casos, si no tenemos nosotros una visión clínica directa, no se puede opinar. En genética hay muchísimas alteraciones que cursan con temblor de las manos, con temblor de los pies, con temblor de la cara. Hay un trastorno que se llama el baile del zambito, las corias, unas enfermedades que se llaman coria de Huntington, y en fin. Pero esto solo se puede establecer el momento en que hacemos una revisión clínica exhaustiva del paciente. Así que la señora es otra que tiene que buscar un genetista clínico. Y como está en Guayaquil, puede consultar, allí está el doctor de apellido Vargas. Debe de poder localizarlo, no me recuerdo el nombre, pero es de apellido Vargas el doctor. Y él le puede ayudar o puede venir acá. ¿El temblor en otras generaciones de la misma familia podría darnos algún indicio? Claro, puede ser que ya se trata de una enfermedad genética, la repetición entre varios miembros de la familia, ¿no? Ahora, claro, ya en gente mayor se podría pensar en Parkinson y en fin. Pero eso no se puede hacer con un comentario así. En genética el diagnóstico es extremadamente complicado, complejo y difícil. A veces nosotros cuando examinamos a las personas, el diagnóstico se demora 1 año, 2 años y tenemos que hacer pruebas en Colombia, en Portugal, en España, porque el Ecuador no tiene este centro de genética. Entonces eso nos dificulta casi siempre llegar a un diagnóstico a la brevedad que uno quisiera. Hay un problema que presentan todas estas enfermedades y en gran medida es la poca aceptación de la sociedad. Hay enfermedades, no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez, como la acromegalia. Esto quiere decir que una persona empieza a deformarse o malformarse una vez que ya ha crecido, una vez que se ha desarrollado. Y desafortunadamente, además de los grandes problemas que tienen que pasar por su enfermedad,
Bueno, nosotros no somos una sociedad suficientemente incluyente. Por eso les presentamos el siguiente testimonio. Son manos grandes, protectoras, creadoras y trabajadoras. Son las manos de Juan Peralta, un paciente de acromegalia, una enfermedad catalogada como rara. En el Ecuador, aunque no exista un registro de esta patología, se estima que habría alrededor de 100 personas que la padecen. Así Juan, al aceptar y reconocer mejor su condición, decidió formar el grupo de pacientes de acromegalia. Son 14 personas y otro de sus integrantes es Segundo Herrera Armijos. El día a día, nos asegura, es muy difícil de sobrellevar. De verdad, como dijo mi compañero Juanito, al subirse a un vehículo o una parte, nos sienten como gente rara a veces que nos quedan viendo hasta los niños, somos objetos de burla, incluso de jóvenes que nos ven y se ríen. Y ya le digo así una cosa, este feo saben decir. Entonces, pero al principio nos llegaba, pero ahora ya no, porque me siento que participo con ellos y ya me he liberado de ese problema sí, porque estamos juntos y veo que en el problema y nos tratamos de incentivarnos. En este grupo solo hay posibilidad de trabajo espontáneo. Intentan, a pesar de las dificultades, lograr insertarse en la sociedad. Verán, recién comenzamos nosotros a salir en las Naciones Unidas 16 de diciembre. Pero no nos fue tan bien porque cuando nosotros nos dieron la carita, que queríamos dar las hojas volantes, se nos corrían. Sí, no nos aceptaban. Nos subimos a los buses, la gente se nos escondía, nosotros queríamos dar unas hojas volantes para que se enteren de nuestra enfermedad. No nos recibían, o sea, tenían un poco de recelo y nosotros también, o sea, recelosos primera vez. Pero si hay gente que no entiende ni se solidariza, están también quienes de alguna manera los intentan ayudar. Es el caso de la Fundación Suyana, donde les dan capacitación legal para poder ejercer sus derechos. La Fundación Suyana tiene como principal objetivo el apoyo a pacientes catastróficos raros y huérfanos, más que nada enfocados en el tema de acceso a los derechos de la salud. A diferencia de otras fundaciones, pues nuestro enfoque no es médico, ¿no? Sino justamente un poco de asesoría legal y administrativa para que los pacientes puedan tener un mejor trato en el campo de la salud. Son personas, seres humanos que piden a la sociedad esa oportunidad legítimamente ganada, esa de ser parte de ella. Son las 12:39 y seguramente no solo a los pacientes que tienen acromegalia, sino también a las otras enfermedades raras o huérfanas, como hemos visto en este programa, también sufren la discriminación de la sociedad. Eliezer, usted podría darnos tal vez fe de esta problemática. Sí, es correcto. Yo lo había vivido en carne propia al tener mi hija con una enfermedad llamada mucopolisacaridosis. Igual los niños con mucopolisacaridosis son niños activos, nacen sanos completamente a la visión, luego van degenerándose por distintos trastornos que van teniendo, pues. Y realmente al salir a la calle la gente le queda viendo, pero con el mayor desprecio, y lo cual es muy duro para uno, es una ofensa, ¿no? E inclusive algún médico había comparado en un artículo que escribió aquí en Ecuador, al tratar de ayudarnos, que no nos ayudó mucho, decía en Ecuador el gargolismo se hace presente, lo cual es una ofensa. ¿Saben cuáles son las gárgolas? Y venía de un médico, él debe estarme escuchando, pero realmente es muy traumante. Se les disculpa a la gente por su ignorancia. Y es por esto que en cada año que nosotros estamos reflexionando sobre lo que son las enfermedades raras, invitamos a la conciencia social, ciudadana y autoridades para que no solamente sea este día, sino sea siempre, exista políticas de ayuda a nivel educativo. En todos los países se forma. Ha habido una aceptación lo que son las personas con discapacidades, pero las personas con enfermedades raras no lo han hecho. Como decía, ni siquiera la ley se pudo difundir, pero aún preparar a la comunidad.
Le damos la bienvenida ahora a Rosa Martínez, quien nos llama desde Quito. A propósito, muchísimas gracias por todas sus llamadas. Estamos aquí para escucharles y para intentar de alguna manera apalear algo de sus inquietudes y dolores, por supuesto. Rosa, adelante, por favor. Gracias. ¿Le escuchamos? Gracias, buenas tardes. Es tan amable, quisiera saber, por favor, si las enfermedades raras son algunas de ellas contagiosas. Buena pregunta, muchísimas gracias. ¿Pueden llegar a ser contagiosas las enfermedades raras? No, desde luego que no. No son contagiosas. Lo que pasa es que las enfermedades raras siguen las leyes de la genética para ocurrir y luego repetirse en distintas generaciones. No existe ninguna contagiosidad al respecto. Gustaría yo de aclarar un asunto que es muy preocupante. Claro. En el Ecuador están ocurriendo enfermedades raras de tal forma y con tanta frecuencia que nos ha convertido en la capital mundial de las enfermedades raras así llamadas. Voy a poner ejemplos. El síndrome de Laron. El síndrome de Laron es un síndrome que provoca una exagerada talla corta, una baja estatura. Y más o menos el 35 al 40% de la ocurrencia mundial de estos casos está en el Ecuador. Es altísimo. La microtia, es decir, una malformación de la oreja, hasta la ausencia de oreja, se ha establecido de que en Quito ocurre 5 veces más que en el resto de las capitales sudamericanas, asociándose este problema al parecer a un fenómeno de altura y de etnicidad. Hay otro síndrome que ocurre, siendo raro, con mucha frecuencia en el Ecuador, y que se llama neurofibromatosis, que es un crecimiento muy grande de muchas partes del cuerpo. Se dice que esa película famosa del hombre elefante fue a propósito de un paciente con esta neurofibromatosis. Con estos ejemplos, quiero decir que en el Ecuador las enfermedades raras están cobrando un nivel de ocurrencia alarmante. Las causas están más o menos establecidas, pero no del todo. Por ejemplo, el casamiento o procreación entre parientes. Y otro fenómeno que es a propósito del asentamiento permanente de pequeñas poblaciones en determinadas regiones geográficas, se produce cruces entre personas que no se saben parientes, pero el ancestro es común. Entonces, esta es lo que se llama la endogamia. Estos dos hechos hacen de que en genética poblacional el Ecuador está siendo visto con mucha preocupación en el resto del mundo. Por lo tanto, con este hecho de que yo digo que hay que tener en cuenta que las enfermedades raras ocurren en hijos de padres sanos, el centro de genética, se impone, y yo hago un llamamiento a que las enfermedades raras tienen que ser una política de Estado, sea cual fuere el gobierno. Por lo tanto, ahora que estamos en una época de cambio político, es necesario para nosotros que estamos luchando con las enfermedades raras, de que los dos candidatos digan, van a ser el centro de genética, van a establecer el presupuesto para estos carísimos tratamientos, en definitiva, que tengan una postura clara al respecto. Y que se profundice también en la prevención. Nos llama también desde Quito Lilian Alcíbar. Lilian, ¿cómo está? La escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos al doctor Gijón y Eliezer. Yo soy la directora ejecutiva de la Fundación Ecuatoriana para ayudar al síndrome de Turner. Y bueno, pues quisiera
poner a consideración de que aparte de todos los problemas que tenemos, al menos en el caso de Turnes, ya se tenía el tratamiento para las niñas de la hormona de crecimiento, pero lamentablemente desde hace un par de años se suspendió ese tratamiento. Entonces son problemas críticos que estamos pasando todos los pacientes con enfermedades raras, la falta de medicina, la falta de diagnóstico, la falta de empleo. Yo creo que también un tema muy importante, hay que trabajar en la difusión, ya que son enfermedades muy poco conocidas en la sociedad, lo que implica que sufrimos de bullying, de maltrato, y es más por falta de conocimiento de las personas. Así es, Lilian, muchísimas gracias por su testimonio. Entendemos que sí, hay discriminación, pero también hay un problema de falta de recursos. Y recordemos que Eliezer viene desde la Fundación Ecuatoriana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal. ¿Qué tipo de acciones dan ustedes a los pacientes que llegan a golpear sus puertas? Bueno, primeramente lo que es nuestro grupo, que engloba a varias enfermedades, como dice el término lisosomales. Tenemos pacientes con mucopolisacaridosis, tenemos pacientes con Gaucher, con Fabry, con Pompe, con Niemann-Pick, entre otras lisosomales. Lo que primero hacemos nosotros es, a nivel de fundación, hemos ayudado en todos lo que son diagnósticos de estas patologías, de todos los que están diagnosticados, digamos, aquí en Ecuador. Hemos ayudado internacionalmente. Es muy simple para nosotros en el sentido ya de que se vuelve un poco práctico. En estas cartulinas tenemos... ¿Le puedes subir un poquito? Vamos a hacer una sí, toma más cerrada. Lo que tenemos es parecida al pie derecho, al tamizaje sí, seguramente, neonatal. seguro, sí. Pero este es un proceso mucho más en el sentido quizás científico, tiene una mayor connotación, ¿no es cierto? Las muestras de sangre van aquí, enviamos a nuestros aliados sin costo para estas enfermedades, obviamente para este grupo que son los que hemos establecido por el contacto que hemos tenido. Se va a Alemania, estamos enviando a Brasil, Argentina, y por último tenemos en Colombia. Es como damos el diagnhacer. Desgraciadamente hasta ahí hemos llegado. ¿Cuánto hasta tiempo después llegan las puede pruebas? Demorarse hasta 3 meses hasta hacer el tamizaje. Y la otra pregunta rápida antes de irnos a la pausa, ¿en qué momento debemos acudir? Es decir, empezamos a tener síntomas de que no nos explicamos qué enfermedad puede ser y ahí acudimos. ¿En qué momento hay que ir? Ventajosamente hemos podido trabajar en esta difusión en varios centros a nivel nacional, y los que ya sospechan de esto de alguna forma tienen nuestras referencias y lo hacen llegar a estos pacientes con estas características clínicas, ¿sí? Y es como podemos brindar nuestra ayuda. E inclusive iniciamos consiguiendo ya ayuda humanitaria para los pacientes de Gaucher, y son los únicos que el Estado les está atendiendo. ¿Y saben por qué? Porque a estos chicos, al medicarles, sus órganos crecen enormemente, sobre todo el vaso, y se retrotrae de tal suerte que llegan al plano de la normalidad. Entonces ahí justifica el costo-beneficio, que para nosotros tampoco sirve esa palabra costo-beneficio. Entendemos. Es como hemos podido ayudar. Sin embargo, para las otras patologías, como es de un deterioro gradual en la parte intelectual, no existe tratamiento o nos han negado el tratamiento. Ok, bueno, con eso nosotros vamos a nuestra última pausa también para regresar a nuestro último bloque. Vale. Ya regresamos. Las 12:52 de la tarde, nuestro último bloque, y por supuesto también el segmento que a todos nos gusta y nos aclara muchísimo también respecto a las cosas que se dicen por ahí en la calle respecto a este tema. Vamos a ver, doctor, me ayuda usted con la primera afirmación, a ver si es cierto o no, en donde en realidad vamos a leer si se dice que las enfermedades raras, por ejemplo, suelen estar en los genes de la madre. Doctor, ¿esto es cierto o no? No es cierto. Los genes transmite a la nueva generación la mitad del papá, la mitad la mamá. El resto mentira. Así que decir que los genes de la madre o del padre son los que se han dañado y que provoca una enfermedad rara, eso no es cierto. Ahora,
hay modalidades de herencia que nosotros decimos que se ligan al sexo. Este es un hecho particular, por ejemplo, la hemofilia. Indudablemente la hemofilia padecen varones, pero transmiten la mamá. Esto es por la constitución genética de la mujer. La mujer tiene 2 cromosomas X. Si un gen está en un cromosoma X de esa mujer y está dañado, el otro gen, su homólogo, le impide manifestarse. Cuando pasa, si pasara ese gen al niño, como nosotros tenemos un solo cromosoma X, entonces podemos expresar la enfermedad. Pero esa expresión no es correcta. Perfecto. Vamos con nuestro segundo. Se dice que, en este caso vamos a ver qué nos puede ayudar. Se dice que solo en países muy pobres se presentan las enfermedades raras. ¿Puede ser eso cierto? Absolutamente falso. Las enfermedades raras no saben de clases sociales ni de banderas políticas. Por supuesto. Vamos con el tercer. Se dice que, en este caso, se dice que también existen enfermedades raras contagiosas. No aclaramos, ¿no? No hay. En realidad no hay enfermedades raras contagiosas. Con nuestro último se dice que nos despedimos de este segmento y pocos minutos más que nos queda de programa. Se dice que las enfermedades raras no tienen tratamiento. Bueno, hay muchas de ellas que no tienen tratamiento aún por ser raras justamente, y es por eso que este año se ha convocado y que sea el año que se invite a la investigación, y desde la Alianza Iberoamericana tenemos el lema: la investigación es el futuro, ¿sí? Eso es imprescindible, por supuesto. Imprescindible. Y nosotros tenemos que ser parte también de esa investigación. El tratamiento de las enfermedades raras no está del todo establecido. Lo que tenemos son tratamientos que atenúan, son paliativas. En general no tienen una curación definitiva. Y obviamente aquellas que ya están en buena parte tratándose, pues los fármacos son muy caros. Por eso se ha denominado enfermedades huérfanas, porque no hay quien haga fármacos para ese tratamiento. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos aproximadamente 3 minutos para las conclusiones, divididas en el tiempo para nuestros dos invitados. Eliezer, por favor, sus conclusiones de este programa. Bueno, primeramente agradecer por este espacio. Ojalá sea siempre y tengamos lo que la Constitución nos permite, hacer uso de esto que en nuestros años de lucha, que van muchos años, no hemos podido hacerlo. Y ha sido muy breve o se ha tergiversado las cosas, y qué bueno estar en forma directa. Y como decía, los pacientes, los enfermos, no tienen bandera, no tienen color político, pero sí tienen un mismo dolor. Y aprovecho este momento para hacer desde la Alianza Iberoamericana, que constituye o que representa a 40 millones de personas con enfermedades raras, una carta para los dos señores presidenciables, el señor Lenín Moreno y el señor Guillermo Lasso. Quisiera a través de ustedes que se les haga llegar, y está bajo todo lo que hemos venido en este momento tratando de llegar y pedir que se abra políticas públicas, políticas de Estado, venga quien venga como mandatario, pero que esas políticas quede por siempre, para futuras generaciones, y que se investigue. Para nosotros lo que es la medicina genómica es el futuro para la sociedad. Muchísimas gracias, Eliezer. Doctor Gijón, también su conclusión. Muchísimas gracias. Insisto, las enfermedades raras ocurren y se presentan en hijos de padres sanos. Todos estamos en riesgo de tener en algún momento una enfermedad rara en la familia. El Centro Nacional de Genética es un imperativo. Si no tenemos un centro de genética, no podemos diagnosticar, no se puede hacer seguimiento y tampoco se puede hacer el tratamiento. Por lo tanto, esto tiene que ser una prioridad en la administración política. Y luego es absolutamente indispensable que para los miles de ecuatorianos que sufren enfermedades raras, los dos candidatos presidenciables deben de decir qué van a hacer con este que es hoy por hoy uno de los problemas de salud más graves que tiene el Ecuador.
Muchísimas gracias, doctor Gijón, médico genetista. Y además de eso, y acortando también lo que ustedes dicen, la enfermedad no hace distinción, puede golpear cualquier hogar ecuatoriano, y es importante también que hablemos de otra cosa, y es la inclusión y la no discriminación. Claro que sí, seamos incluyentes y solidarios. Para eso está este programa también, y para hacerles llegar ese conocimiento de alguna manera, para que todos también podamos hacer desde donde estamos algo al respecto. Vale, nosotros nos despedimos, pero como siempre digo, no sin antes ofrecerles el tema del día de mañana. Y tal vez no es una enfermedad, pero es un sentimiento que nos puede dañar también por dentro, y es el odio. Estaremos hablando de eso mañana. Así es, época electoral en la que además el odio desafortunadamente se agudiza, y ¿saben qué? Hasta entre familias de íntimos amigos. Así que ese odio, ese daño, eso que ustedes a veces sienten les puede hacer muchísimo daño. De eso hablaremos mañana. Será mañana a las 12 en punto por Ecuador TV. Chao, chao, hasta mañana. Sí.